Bueno, este es una especie de experimento pedagógico que vamos a ver cómo sale y qué les parece, digo, y cómo si les sirve, si les cuadra. La idea es hacer de las clases que tengamos cierto apuro por lo comprimido de este cuatrimestre en relación a los contenidos, acompañar las clases con un breve videíto de 15-20 minutos en los que yo pueda adelantarles la exposición, si se quiere, más teórica o la exposición de contenidos más esquemática, como para que ya después vayamos directamente a las discusiones concretas de las lecturas, de los temas, de las dudas, de las preguntas, de los comentarios, etcétera, que es la lógica con la que más o menos se dan la dinámica de las clases en general. Así que bueno, manos a la obra. Esta primera filmina, La idea, apoyado en el texto de Béjar y en algunas interpretaciones que no son textuales, pero que yo las acomodo o las reacomodo en base a la interpretación que yo hago, la idea es que les quede de entrada, antes de arrancar a discutir el periodo entre guerras, cuáles son aquellos temas claves, que yo los nombro uno por uno, que ustedes los ven en pantalla, que contextualizan eh, los factores claves para entender el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes ven en la serie de temas que yo seleccioné a la hora de armar la diapositiva, van a ver que hay, de hecho, un orden cronológico que marca una línea de causalidad, que yo después la pongo en la misma diapositiva. Fíjense que arranca con las tensiones que deja pendiente La Paz de Versalles y que cada uno tiene que tener en mente ya cuáles son a esta altura del partido, y termina con la emergencia de los fascismos, del expansionismo nazi en particular, que es la causa primigenia de la Segunda Guerra Mundial, o la causa menos discutida, entre otras, ¿no? Entre este proceso largo que nosotros dijimos ya que algunos historiadores lo van a interpretar como una gran guerra o como un periodo de guerra civil europea. Es clave entonces entender cómo todos estos procesos o todos estos eventos y acontecimientos que se nombran en la diapositiva van a generar una línea de causalidad que nosotros tenemos que problematizar y que son parte de la estructura de temas que ustedes tienen que manejar con soltura para poder explicar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el conjunto de todos esos grandes temas son los que hacen esto que dice Béjar, forman ese terreno propicio para el regreso de las armas. Si nosotros tenemos que entre 1919 y 1939 hay un periodo de entreguerras, claramente toda la historiografía lo que va a tratar de resolver es por qué sucedió una segunda guerra. ¿Por qué después de esta primera gran guerra, que iba a ser la guerra que trajera la paz, esa paz eterna o la paz perpetua que va a hablar Kant en el siglo XIX, no llega? ¿Qué es lo que pasó? Y ahí está entonces una serie de procesos bien generales a partir de las cuales se pueden desplegar aquellos mucho más específicos que vamos a ver y que ustedes van a ver a lo largo de las lecturas. En esta otra diapositiva de lo que se trata es de rescatar dos ideas que me resultaron súper relevantes para darle una sutura a lo que venimos viendo en este discurso histórico que estamos tratando de reconstruir. Hay dos cuestiones entonces que van a ser claves, que va a remarcar Béjar al inicio de su capítulo, que tiene que ver con dos cuestiones. Una en relación a la otra, pero que dicen cosas diferentes en algún punto. Las dos retrotraen los procesos que nosotros venimos viendo para tensionarlos y para darle un sentido a cómo viene ese proceso histórico. Si hablamos entonces de que la Primera Guerra Mundial implicó un derrumbe civilizatorio en relación a todo aquello que ya vimos que se resquebraja, y si yo dije que el periodo entre guerras es de hecho un periodo de transición entre una civilización y otra, lo pongo entre signos de interrogación, entre una forma de organización de la civilización y otra, entre una hegemonía
política, ideológica, cultural y otra, entre un orden económico y otro, bueno, esos son interrogantes que nos vamos a ir preguntando y que claramente tienen una respuesta afirmativa en mi interpretación. Ustedes lo van a tener que resolver también en relación a las lecturas que vayan haciendo y en la medida en que vayan viendo cómo esto les va calzando en el rompecabezas de la historia mundial del siglo XX. Entonces, tenemos la hipótesis o la idea fuerza en relación a este periodo entre guerras y a este porqué de un segundo conflicto bélico en el mundo, que lo dice textual Béjar, lo tienen en pantalla. Las razones más profundas de la crisis remiten a las transformaciones del último cuarto del siglo XIX. Y ahí tensiona industrialización, imperialismo, acceso de las masas a la escena política. Y a su vez nos dice una cosa más, que es lo que aporta. Todo eso generó una serie de contradicciones ante las que el marco político e ideológico del liberalismo burgués se reveló impotente. Lo que va a estar diciendo Béjar es lo que nosotros venimos hablando. Van a empezar a surgir a partir de ese resquebrajamiento una serie de demandas que no se van a poder empezar a canalizar políticamente en el entramado institucional del liberalismo burgués. ¿Qué es lo que nos dice entonces, o con esta lógica Béjar? Y nos abre la puerta a que evidentemente va a haber una fractura en el orden político que van a producir todos estos procesos, a partir del cual esas demandas se van a tener que canalizar por fuera de ese marco ideológico del liberalismo burgués. ¿Qué quiere decir por fuera? Por fuera en el plano de la política económica, por fuera del liberalismo mercadocéntrico, por fuera de la democracia representativa. Digo, nos abre la puerta a una serie de respuestas políticas y económicas, culturales e ideológicas que parten de esta fractura del derrumbe civilizatorio de la Primera Guerra Mundial y que a su vez incorpora esto de los años 30. Ella dice y pone como punto, como un parteaguas o ruptural, los años 30. Si arranca a derrumbarse esta civilización que venía del siglo XIX, con sus instituciones, con sus principios, etc., terminan de hundirse en los años 30. Y por eso es que resulta clave el crack del 29, que es lo que vamos a abordar en la siguiente clase de forma más profunda. Porque no se puede explicar la Segunda Guerra solamente con las consecuencias del derrumbe civilizatorio de la primera. Es lo que dijimos en la clase anterior, lo dice Hoffman de manera literal. Si no se hubiera producido esta crisis, el crack del 29 y la Gran Depresión, va a decir Hoffman que no existiría Hitler ni Roosevelt, dos personajes que van a ser claves para entender el desarrollo de la Segunda Guerra. Siguiendo entonces con la lógica de Béjar, en el texto de Béjar, lo que nos plantea a continuación que este periodo entre guerras de 20 años que nosotros vamos a tratar no es un periodo homogéneo. Lo que quiere decir es que, o la contracara a esto, es que no es un periodo que ustedes tienen que entender como de una escalada conflictiva constante. No es que el periodo entre guerras arranca en 1919 con una serie de tensiones que van aumentando en escala hasta desembocar en el 39 con la Segunda Guerra Mundial, sino que es un periodo que tiene diferentes momentos que van a estar articulados en relación a tres cuestiones que marca Béjar: la marcha de la economía, el grado de tensiones internacionales y la profundidad y extensión de los conflictos sociales. Estos tres factores son los que para Béjar resultan claves para dividir este periodo en diferentes momentos. Cada uno de estos factores incide en la aparición o en la emergencia o le da un entramado, un rasgo a cada uno de los momentos que ella va a subrayar que atraviesan todo el periodo de entreguerras. Estos tres momentos, entonces, que va a señalar Béjar, va a ser una salvedad inicial que tienen que ver con momentos que se despliegan o se desarrollan en el espacio capitalista. Acuérdense que a partir de la Revolución Rusa, la historia mundial del siglo XX se puede dividir en esos dos espacios, en qué es lo que sucede hacia adentro del espacio soviético, del espacio no capitalista,
y lo que sucede hacia adentro del espacio capitalista. Lo subraya Béjar y no lo desarrolla, pero es interesante tenerlo en cuenta porque son dos lógicas distintas de problematización hacia adentro de cada uno de los espacios. Entonces, en lo que se va a centrar Béjar ahora es en esos tres momentos que tienen que ver con esos tres factores que ya nombramos: la marcha de la economía, el grado de tensiones internacionales y la profundidad y la extensión de los conflictos sociales, que nos van a devenir o nos van a hacer formar tres momentos específicos dentro del espacio capitalista. El primero, que va del 19 al 23, que es la inmediata posguerra, yo le pongo revolución, y en realidad van a ver por qué. Revolución no lo tomen solamente como revolución política, sino revolución en el sentido de que hay fuertes disonancias que no se logran resolver del todo. Tenemos un segundo momento que subraya Béjar, que va del 23 al 29, que es cuando ya esa etapa de inestabilidad de ese primer momento empieza a relajarse en algún punto, pero no resulta en un orden o en un periodo de estabilidad completa. Por eso yo les marco con 2 o 3 palabras de una frágil recuperación económica y de una cierta distensión política. El tercer momento va del 29 al 39. Acuérdense que les dije antes, el parteaguas. Si la primera gran guerra es el derrumbe de esa civilización decimonónica que veníamos viendo, el 29 es indispensable como corolario para explicar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, del 29 al 39 sí tenemos esa escalada conflictiva que se hace carne, y por eso se denomina a ese periodo de crisis económica y política. Ese es el momento de ruptura en el cual, de nuevo, como pasó en los años previos, inmediatos a la Primera Guerra, la Segunda ya se vuelve inevitable, incluso para los contemporáneos. Empieza a haber una escalada, ahí sí, de conflictos, que luego lo vamos a ver en los textos de Howard y Stevenson, en los que vamos a ver esto, cómo la crisis económica empieza a generar determinadas dinámicas históricas a partir de las cuales se va de lleno un camino concreto hacia la Segunda Guerra. Estos tres momentos, por eso también subrayamos esto de que no es un periodo homogéneo, se van a traducir en los diferentes espacios nacionales en distintas trayectorias. Cada escenario nacional, cada país va a procesar los desafíos de cada uno de estos momentos en relación a sus propias coyunturas, realidades y contextos. Por eso yo pongo después en una llave que en la medida en que esos tres factores que vimos se entrometen en definir estos tres momentos, cada espacio nacional, cada país va a ensayar diferentes respuestas políticas y económicas. Entramos entonces en este primer momento que define Béjar, entre el 19 y el 23, entre la inmediata posguerra, y fíjense ya como inmediatamente, si ustedes prestan atención a los tres subtítulos a partir de los cuales se dividen los rasgos, cómo vemos la presencia de esos tres factores claves a la hora de definir un momento: la marcha de la economía, la conflictividad social y el nivel de las tensiones internacionales. A partir de esos tres factores que ella nombra como ejes vertebradores de cada momento, ella hace una serie de caracterizaciones de ese primer momento. Entonces tenemos, en relación a la marcha de la economía, entre el 19 y el 23 hay fuertes oscilaciones económicas. Ese primer breve ciclo de expansión que nosotros analizamos, que tiene que ver con la recuperación de la demanda después de todos los obstáculos para el funcionamiento normal del mercado que implicó el conflicto bélico, como eso en algún punto se destapa y genera un breve ciclo de expansión, que deviene inflacionario. ¿Por qué deviene inflacionario? Porque la estructura de la oferta, o sea, la estructura productiva, todavía está absolutamente desfasada con la demanda. Hay determinada sobreproducción de algunos productos y escasez de otros que generan demanda,
que no llega a cubrir esa oferta y por lo tanto se empieza a generar un proceso inflacionario que genera cierta inestabilidad hacia dentro de cada espacio nacional. Hablamos entonces de una recuperación breve pero inestable, porque no hay bases sólidas que expliquen esa recuperación económica. Habla también de la inviabilidad del patrón oro, esto que les contaba yo, de que este es un ciclo, el periodo entre guerras de transición, en el cual la primera respuesta que se ensaya como comunidad internacional es tratar de volver a los parámetros del orden económico internacional previo. El patrón oro era eso, era parte de una institución que definía la economía desde la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de volver a esa normalidad y resulta imposible. ¿Por qué resulta imposible? Ya lo vamos a ver. El otro punto interesante es el de la hegemonía norteamericana, esta nueva hegemonía norteamericana, que también, como ya lo hablamos, lo vamos a hacer muy corto, que tiene que ver con que ya tiene la capacidad material de Estados Unidos para ser una potencia hegemónica, pero todavía no asume el rol protagónico de establecer bases sólidas del orden internacional estable. Ya, bueno, en la diapositiva aparecen algunas explicaciones de por qué esto que hablamos de los rasgos estructurales distintos que tenía Estados Unidos y Gran Bretaña, etc. Parte de la inviabilidad de poder volver a ese orden estable, económico y social tiene que ver con esta expansión de los regímenes democráticos. Si antes se podía salir de fases recesivas a partir del ajuste, en momentos en que impera la democracia y que el voto legitima a la clase dirigente y el voto está sobre todo orientado en relación a las condiciones de vida, el desempleo, la pobreza, la disminución del salario, etcétera, son sacrificios que la democracia ya no puede manejar. En democracia esto ya no se puede hacer con tanta facilidad porque tiene un costo político que antes no lo tenía. Lo otro que marca en relación a este primer momento es esta oleada de conflictividad social. El temor a la revolución bolchevique es clave. Todo lo que tiene que ver con ese espejo de este espacio soviético comunista que empieza a ser un faro en términos de la política internacional, genera en un contexto de posguerra, de desempleo, de conflictos para volver a generar un entramado armónico, económico y social, un temor real a que la revolución sea efectivamente mundial. Y por último, entonces, lo que nombra Béjar son las crisis internacionales. Marca tres que son claves. La ocupación del Fiume, que tiene que ver con los resabios del Tratado de Versalles, ¿no? Estas reivindicaciones italianas que no fueron satisfechas, a pesar de que traiciona Italia su pacto con Alemania, con el Pacto Secreto de Londres, y se une a la Triple Entente, en relación a una serie de promesas que después se incumplen, y por lo tanto eso también explica la emergencia casi de vanguardia del fascismo en Italia. Esta ocupación del Fiume tiene que ver con eso, con un nacionalismo exacerbado por esta humillación del Tratado de Versalles, dentro del cual Italia no se vio favorecido de ninguna manera. Lo mismo pasa con la guerra polaco-rusa y con la crisis del Ruhr. Son tres crisis internacionales que tienen una clara vinculación con los problemas de la paz de Versalles. Lo mismo pasa con lo último, que tiene que ver con esto de las reparaciones de guerra y del interés norteamericano por resolver la estabilidad económica alemana a partir de esta lógica que ya vimos en relación a que el plan de pagos de los deudores aliados a Estados Unidos dependía exclusivamente de la recuperación alemana en el continente. Bueno, pasamos entonces al segundo momento que define Béjar, que tiene que ver con el periodo comprendido entre 1923 y 1929, y como ya adelantamos, tiene algo que ver con darle un entramado característico al periodo en relación a esta frágil recuperación económica que distingue Béjar y a la aparición de una cierta distensión política.
ambas dimensiones, economía y política, en todo el transcurso del periodo entre guerras van a estar íntimamente relacionadas. Incluso me parece que más que en el periodo previo de la Primera Guerra Mundial. Ya vamos a ver por qué. En principio, y también recuperando el esquema analítico de Béjar en relación a la marcha de la economía, conflictos sociales y la marcha de la política internacional, vieron que se repite en todos los momentos. En relación a lo primero, a la marcha de la economía, Béjar va a señalar que hay una frágil recuperación económica. Frágil, ténganlo siempre en mente, digo, porque si no hablamos de la fragilidad de esa recuperación económica, no podemos explicar el crack y la Gran Depresión. Estamos todavía en un momento de transición en el cual todavía no se habían sentado bases sólidas de un orden económico estable. ¿Cuáles son los puntos claves para entender esta frágil recuperación económica? Sobre todo uno que tiene que ver con el tema clave de la paz de Versalles, uno de los temas clave de la paz de Versalles, que son las reparaciones de guerra. En 1923 aparece el Plan 2, que creo que no es casual que Béjar tome como año clave para definir este segundo momento. 1923, el año en que Charles II propone un plan de reestructuración de la deuda alemana. Tampoco es, digo, casualidad que Charles II sea un financista de Wall Street. Pero bueno, hay ahí una continuidad en aquello que dijimos en la diapositiva anterior respecto al interés norteamericano en la recuperación económica alemana para sus propios fines, en algún punto, para tratar de que sean solventes las economías que adeudan empréstitos a Estados Unidos, y a su vez porque se considera que Alemania es un actor clave para la salud económica del continente, en el marco de este espejismo del espacio soviético que sigue amenazando con esa revolución mundial. Por eso digo, este entramado de la economía y la política, esa relación íntima que ya desde fines del siglo XIX venimos viendo, se vuelve cada vez más simbiótica. Otra de las cuestiones que marca Béjar es esto del clima de paz en términos económicos. Y en relación a esta recuperación económica es que aparece esto de los años locos, que se lo va a llamar en Francia, los años felices en Alemania y los dorados 20 en Estados Unidos. Si ustedes se acuerdan de alguna película de los años 20, o si han visto algo que tenga que ver con esta década en Europa y en Estados Unidos, lo van a recordar con esta impronta que es muy parecida a la Belle Époque de fines del siglo XIX. Tenemos en términos de la conflictividad social un reflujo de los conflictos sociales. Esto que había empezado a aparecer en el primer momento de espirales inflacionarias empiezan a generar hiperinflación en varios espacios nacionales que repercute en los ahorros de la clase media y en los ingresos de los trabajadores. También va a haber dentro del campo rural, los sectores rurales, el campesinado se va a ver claramente perjudicado, porque va a haber una caída de los precios de materias primas y alimentos. El movimiento obrero va a ser una constante, va a tener un crecimiento constante que va a jugar en la arena política un rol clave. Empieza a haber también una organización germinal o inicial de partidos políticos alternativos, marxistas, autoritarios, etc. Y también se empiezan a entrever los primeros síntomas de un nacionalismo reforzado que se comienza a organizar. ¿Se acuerdan que hablamos del rol que van a cumplir excombatientes de la Primera Guerra que vuelven y esos problemas de readaptación que empiezan a entramarse en las respuestas políticas? Empiezan a surgir estas organizaciones paramilitares que tienen una fuerte impronta nacionalista y que se van a empezar van a empezar a entrar en sintonía con los elementos más conservadores que tienen su etapa embrionaria en este segundo momento. Pasamos entonces al otro factor clave para Béjar en relación a definir los momentos, que tiene que ver con la política internacional. Y ese es otro de los rasgos interesantes de este primer intersticio antes del crack del 29. Que quizás, no sé si es anticipable, no sé si alguno pensaba antes de entrar a la clase que en este periodo de guerras hubo de hecho un clima de extensión internacional antes del 29. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior hablamos de la crisis de la ocupación del Ruhr
y por parte de Francia en relación a que consideraba que no se estaban pagando las reparaciones de guerra que disponía el Tratado de Versalles. Por lo tanto, ocupa la zona del Ruhr, que es una zona industrial clave alemana, y a su vez promueve la independencia de la zona de la Renania, que era también una zona de disputa con Alemania. En este segundo momento hay un clima de extensión porque hay un giro político. Asumen en Francia y en Alemania dos cancilleres que tienen una política mucho más conciliatoria, y se provoca o se produce aquello que se llamó el espíritu de Locarno. Se reúnen en Locarno, que es una ciudad suiza, representantes de Alemania, de Francia, pero también de Gran Bretaña, de Checoslovaquia, de Italia. Se reúnen varios países que lo que hacen es generar un tratado de garantía mutua de las fronteras franco-belga-alemanas. Aunque con esta salvedad que yo dejo puesta en la diapositiva, a partir de la cual Alemania no reconoce las fronteras orientales con Checoslovaquia. Es decir, lo que se resuelve con el Tratado de Locarno son las disputas que tienen que ver con las fronteras estrictamente franco-alemanas, no con las que tiene Alemania en su costado oriental. Digo, esto hay que tenerlo en cuenta porque después, acuérdense que uno de los disparadores de la Segunda Guerra va a ser la invasión de Alemania a Checoslovaquia. Entonces digo, este espíritu de Locarno que lleva a que ganen un premio Nobel de la Paz en 1926, Aristide Briand y Gustav Stresemann, digo, es un clima de extensión que yo lo reiteré o lo dije previamente como algo medio endeble también, porque deja la puerta abierta a lo que va a ser después la expansión nazi sobre los territorios que quedaron por fuera del espíritu de Locarno. Y a su vez empieza a haber un entretejido de las potenciales o posibles futuras alianzas militares, porque el espíritu de Locarno también lo que hace es establecer una mutua garantía de respaldo entre Francia y Polonia y entre Francia y Checoslovaquia en caso de un ataque alemán. Digo, son dos cuestiones que parecen abrir un clima de extensión que de hecho después del premio Nobel de 1926 Alemania entra en la Sociedad de las Naciones, parece inaugurarse una nueva era, pero sigue siendo todavía algo transitorio, endeble, frágil. Por último, tenemos entonces el tercer momento, que es al que más le tienen que prestar atención. Si lo partimos en dos a la entreguerra, al periodo de entreguerra, en lugar de en tres como hace Béjar, claramente el punto de quiebre es el 29. Entonces nosotros tenemos que incorporar aquellos factores que nos resulten relevantes para que del 29 en adelante nosotros podamos hilvanar una interpretación causal de cómo se llega históricamente, a partir del análisis de todos estos procesos que venimos viendo, a la Segunda Guerra. A lo que más le tienen que prestar atención es a este tercer momento. Y a los dos momentos anteriores tomarlos como antecedentes que nos van a explicar de algún modo, o nos van a dar, o nos van a enriquecer esta escalada conflictiva que arranca con la crisis del 29, arranca con una ruptura económica que se despliega en términos socioeconómicos y que claramente va a generar respuestas políticas que van a tener una incidencia clave para pensar la Segunda Guerra. Entonces, de nuevo, Béjar vuelve a esos tres factores que definen cada momento y respecto a la marcha de la economía, claramente va a identificar a este tercer momento como de crisis económica que yo agregaría estructural. Si hasta ahora veníamos hablando de inestabilidad económica, en algún punto lo que estábamos haciendo referencia es a una crisis de coyuntura. Había determinados episodios cíclicos que permeaban a la economía de un modo desfavorable, pero ahora hablamos específicamente de una crisis claramente estructural del capitalismo. Los rasgos del crack del 29 los vamos a ver en la otra clase. Más o menos quedan puntuadas o establecidas las características generales en esta diapositiva. De esto ustedes saquen lo fundamental. Esto es lo que tiene que estar sabido. Esto es lo que tienen que incorporar y a lo que ustedes tienen que profundizar cuando vayan a la lectura. Pero estos rasgos que yo nombro en la diapositiva les tienen que quedar fijados porque es lo más importante. De ahí se despliega y se diversifican todas las cuestiones que tienen que ver más con
con la sintonía fina del proceso. Entonces, la lógica del Crack 29, que ya la vamos a ver, tienen que tener en cuenta el fracaso de la Conferencia Económica Internacional de Londres en el 33, que lo que intenta es tratar de llenar ese vacío de inestabilidad en términos de que no hay una institución que reglamente el orden económico y monetario internacional hasta el momento. Acuérdense que seguimos en esta etapa de transición entre un orden hegemónico, político y económico hacia otro que todavía no tiene forma, que todavía muestra algunas cuestiones que luego se van a acentuar, pero no está del todo claro. ¿Por qué nombro, por qué puntualizo en el fracaso de esa conferencia económica internacional en Londres? Porque es claramente otra de las muestras u otro de los argumentos que podemos tener para decir que la hegemonía política norteamericana de hecho no asumió el rol protagónico al que estaba llamado a posicionar o a ocupar. Este fracaso hace que aquellas instituciones que todavía no habían podido recuperarse no logren hacer pie de una nueva forma. No hay una reglamentación respecto a esa guerra comercial que se había empezado a producir después de la Gran Depresión. Acuérdense que se trastocan todos los círculos económicos, comerciales y financieros después del crack y de la Gran Depresión. Y la respuesta económica en términos de economía internacional de la mayoría de los espacios nacionales va a ser muy similar a lo que sucedió en la época de la paz armada, la segunda mitad del siglo XIX. Se va a hacer hincapié nuevamente en una especie de imperialismo en algunos países un poco más sutil de profundizar o potenciar el imperialismo económico, ya no tanto la ocupación política y formal de la colonia, sino establecer tratados y vinculaciones que condicionen a los territorios de las periferias, pero no con una ocupación militar y política. Esta guerra comercial que se inicia, en un momento yo hablo de evaluaciones competitivas y de barreras arancelarias, tiene que ver con una respuesta económica, en términos de economía internacional, de cómo tratar de volver a generar un proceso de crecimiento en cada uno de los espacios nacionales en los que tuvo una incidencia disruptiva, desfavorable, el crack del 29 y la Gran Depresión. En términos de la conflictividad social o del desarrollo de las características sociales del momento, ya asistimos a la problematización o a la tensión de eso que habíamos visto como una especie de reedición de la Belle Époque. Hay un declive crítico de las condiciones de vida. Esos años locos llegan a su fin de una manera abrupta y empezamos a ver después del crack del 29 y sobre todo la Gran Depresión, acuérdense que son dos procesos distintos, una oleada general en los países del primer mundo y también en la periferia del desempleo, de la pobreza, de la caída de los salarios, de la inestabilidad económica interna. Todo esto va generando un huracán de conflictividad social en la cual la crisis de gobernabilidad en términos internos de cada espacio territorial se vuelve un factor de inestabilidad importante. ¿Con qué juega o cuál es el eje clave de esta conflictividad, del deterioro crítico de las condiciones de vida? ¿Cómo lo podemos traducir políticamente? En que hay claramente un cuestionamiento de la democracia y el sistema económico. Si hablamos al principio de que lo que se cuestiona son estos valores de la ideología burguesa, tanto en relación a la democracia representativa como solución a cualquier tipo de problemas que se demanden políticamente, como al liberalismo mercadocéntrico como el sistema económico hegemónico más eficiente para regular el orden social y económico, todo esto se pone en juego, porque de hecho esta crisis estructural del 29 lo que demuestra es que todos esos regímenes políticos que habían sido elegidos democráticamente por la voluntad popular terminaron llevando a cabo un proceso que devino en un deterioro enorme de las condiciones de vida, aparejado a una sociedad entre democracia y libre mercado que se pone en cuestión. Ese hermanamiento que había logrado la ideología burguesa entre democracia política y liberalismo económico, que
que claramente tiene un entramado ideológico de fondo, que lo discutimos. La raíz del liberalismo es esto de que la persecución de intereses individuales en términos colectivos va a generar un proceso favorable o positivo para el conjunto de la población. También tiene su expresión política, que claramente es la democracia. Nosotros votando como individuos en base a nuestro interés propio y egoísta, de todos modos vamos a devenir en un régimen político que sea positivo para el conjunto de la nación. Son dos ideas que están hermanadas, que la burguesía en términos ideológicos y simbólicos logra hermanar, y que con el crack del 29 llega en un momento de ruptura clave, porque ni la política ni la economía, en la forma que tomó a partir de la hegemonía burguesa, generó un progreso real de las condiciones de vida de la población, sino todo lo contrario. Entonces se pone en juego, se pone en jaque todo el sistema de valores del liberalismo burgués, tanto la democracia como la política económica mercadocéntrica. Esto va a tener un rol fundamental en las respuestas políticas, en la forma que van a tomar los regímenes políticos, que es la diapositiva que tenemos a continuación. Entonces, dentro de los escenarios políticos que va a identificar Béjar como respuesta, y esto es interesante tenerlo en cuenta, estamos hablando de un contexto internacional que tiene una clara incidencia en el devenir y en el desarrollo histórico de espacios territoriales nacionales, que a su vez, en la medida en que esas respuestas políticas tomen formas distintas, van a producir una influencia en la escalada de conflictos en términos políticos internacionales. A ver si se queda claro. Hay una crisis estructural económica que hace que se repregunten todos los cimientos de la política y de la economía burguesa que venimos analizando desde el siglo XIX. Eso genera transformaciones hacia adentro de cada uno de los espacios territoriales, llámese Estado-Nación, principales actores de la política internacional, y la forma en que toma cada una de esas respuestas políticas en cada uno de estos estados va a tener una repercusión clara en la política internacional. Hay un doble diálogo ahí, desde la estructura hacia los particularismos y desde los rasgos de esos particularismos a la política internacional de nuevo. Es un proceso de ida y vuelta, de mutua influencia. Entonces, dentro de estas tres trayectorias, Béjar va a identificar a la democracia liberal como la respuesta que emerge o que se sostiene, si se quiere, en Inglaterra y en Francia, y a cada uno de esos espacios lo va a analizar y le va a dar un porqué, que ustedes me van a decir en clase, por qué se mantiene la democracia liberal en Inglaterra y en Francia. Una segunda trayectoria o respuesta política va a ser la democracia social, que parte como también una especie de vanguardia política en relación a este tipo de respuestas. En la socialdemocracia escandinava, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, van a encontrar en muchos historiadores, sobre todo historiadores económicos, que parte de esas experiencias nutrieron el pensamiento económico de Keynes, que escribe el libro en 1936, aparece la teoría general de Keynes, y estamos hablando de que la democracia social en Escandinavia, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, aparece varios años antes. Incluso en el nazismo empiezan a haber, no sé llamarlo democracia social, ya lo vamos a ver bien en fascismo, pero en términos de política económica hay un diálogo con esa socialdemocracia escandinava. Y lo mismo va a pasar en Estados Unidos con la respuesta del Partido Demócrata que va a encabezar Franklin Delano Roosevelt, que asume con una propuesta que claramente implica una fractura con el tradicional librecambismo discursivo, no en la práctica, que venía manteniendo Estados Unidos. La tercera pata importante en términos de trayectorias políticas es la emergencia de los fascismos, que de nuevo no tomen estos momentos con una rigidez cronológica. Está hablando en este tercer momento de fascismo, no porque no existan los gérmenes del fascismo en los otros dos periodos,
Me parece que creo haberlo dejado claro en el resto de los momentos en que se empiezan a organizar, en que empieza a tomar fuerza. Mi lucha, en una de las diapositivas aparece el libro Mi lucha, escrito por Hitler, cuando él lo meten preso, digamos, por revelar este tipo de ideas en plena democracia. Se escribe entre 1924 y 1925. O sea, se escribe casi 9, 10 años antes de la presencia efectiva del fascismo en el poder. A lo que se refiere justamente Béjar es eso. El fascismo empieza a contarlo como una trayectoria y como una respuesta política, teniendo en cuenta el momento cronológico en el que asume el poder, en el que no solamente está presente, sino que es parte de la clase dirigente, asume el control del Estado. Es a partir de este tercer momento, sobre todo. Pero bueno, por eso marco en la diapositiva que el fascismo tiene una presencia en toda Europa. Si bien asume el control en Italia y Alemania, y si se quiere, pongámoslo entre signos de pregunta, en España. Vamos a ver por qué hay una discusión de que en España es una dictadura y en Alemania y en Italia se habla de fascismo. Es una discusión interesante que vamos a ver si la podemos tener o la podemos debatir. Lo importante es que a ustedes les quede claro que estas son respuestas políticas nacionales a los descalabros internos producidos por la crisis externa. Y que a partir de la forma en que toma cada uno de estos espacios políticos, va a empezar a surgir una escalada de conflictos políticos internacionales, que lo vamos a ver en mayor profundidad con los textos de Howard y Stevenson. Pero bueno, esto quiero que quede bien claro. Esto empieza a emerger, esta escalada conflictiva en términos de política internacional, a partir de la forma en que deciden los diversos espacios nacionales retraducir y resolver los problemas políticos internos devenidos o provocados por la crisis estructural del capitalismo a partir del 29. Bueno, con eso me parece que me pasé bastante de los 15-20 minutos que había hecho al principio, pero es como para que tengan un panorama general. Me parece que entonces, con lo que ya vimos de Díaz Espinosa y de Barbero en relación a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y con este panorama que ya nos va adelantando varios de los temas que vamos a profundizar en las clases que siguen, ya tenemos una idea de cuáles son los lineamientos principales para entender la primera parte o la primera mitad del siglo XX. Lo que nos queda en las clases que vienen, y que no son muchas, por eso tenemos que acelerar, vamos a ir lo más rápido que podamos, es profundizar y focalizar en algunas de las cuestiones que mencionamos en esta clase virtual, que son el crack del 29, tocarlo, que es lo que viene, el tema siguiente, los fascismos dentro de este escenario que traza Béjar como una respuesta política a esa fractura del capitalismo entre el 29 y el 32, y de ahí ya vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. La idea es que podamos llegar hacia el final de la cursada con un pantallazo general también de la Guerra Fría en sus etapas, en sus tensiones y en aquellos acontecimientos más relevantes para entender el proceso que va del 45 al 89-91. Por lo menos que tengamos una idea del proceso en su estructura más macro, y que de ahí ustedes puedan tener una base para pensar de qué manera van a estructurar clases vinculados a temas concretos que entren dentro de esa lógica de la Guerra Fría, pero que, insisto, que puedan tener ese paraguas estructural del proceso y que de ahí les sea mucho más fácil para bajar a cuestiones específicas en una clase propia del secundario. Bueno, los dejo y no los aburro más.